Señor secretario, hará lectura a la cuenta. Señora secretaria, perdón. Buenas tardes, me voy a presentar. Soy Ana María Skobnich. Por hoy día voy a reemplazar al diputado titular, ¿qué dije yo? Al secretario titular. Se ha recibido un reemplazo del Comité de Renovación Nacional, mediante el cual hace presente que hoy día estará el diputado Rey por el diputado Chalper. Un oficio del presidente de la República, mediante el cual hace presente la urgencia en carácter de simple para el despacho del proyecto que propicia la especialización preferente de las Fuerzas Armadas, de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública mediante modificaciones a las leyes orgánicas que indica y a la normativa procesal penal. Un proyecto iniciado en moción de varios diputados en relación al control de armas para aumentar la pena aplicable al delito de disparo injustificado en los casos que indica. Un oficio de la ministra del Interior y Seguridad Pública, quien se excusa de no poder participar en la sesión de hoy por cumplimiento de compromisos previamente agendados. Informa que en su reemplazo asistirá el subsecretario del Interior, señor Manuel Monsalve. Y se ha recibido un pareo de los diputados Cristian Araya por la diputada Alejandra Plasencia. Eso es todo. Muchas gracias, señora secretaria. Ofrezco la palabra sobre la cuenta. Presidente. Sobre la cuenta, por favor. Presidente, no sé si corresponde a la cuenta o no corresponde a la cuenta, pero quiero pedir el acuerdo de la comisión para que pueda estar en esta ocasión la asesora del Ministerio del Interior en representación del Ministerio del Interior para que no tengamos problemas como la vez Las pasada. asesoras. Las. Ya. Todos ¿Habría los acuerdo asesores. para que estén los asesores? ¿Las asesoras? Sí. Acuerdo. Muy bien, diputada Navillán. Ofrezco la palabra sobre puntos varios puntos. No hay puntos varios. Yo quisiera señalar que a propósito de lo ocurrido con los fiscales venezolanos y la gravedad del asunto, voy a invitar a la ministra del Interior y el subsecretario del Interior el próximo lunes. ¿Les parece? ¿Acordado? Acordado. Ya. La sesión tiene por objeto continuar la discusión y votación en particular del proyecto de ley iniciado en mensaje del presidente de la República que establece el plazo y condiciones para la inhumación respecto de funerales de riesgo para la seguridad y orden público y modifica otros cuerpos legales, boletín 16323-25 con urgencia calificada de suma, en primer trámite constitucional y primero reglamentario. Nos acompaña la asesora de la Subsecretaría del Interior, Ana Lía Uriarte, y también la asesora, ¿cuál es su nombre? Perdón. Leslie Covarrubias. Le agradezco que estén presentes. Se presentaron indicaciones en enero de este año, producto de una mesa técnica donde se suscribieron varios acuerdos porque habían indicaciones presentadas por el parlamentario y ejecutivo y me parece que fueron recogidas gran parte de aquellas indicaciones de los parlamentarios en esa propuesta. Por lo tanto, dejo con el uso de la palabra primero la diputada Navellán y después le doy la palabra a... Un tema técnico nomás. ¿Habrá alguna posibilidad de que la Secretaría nos provea de un comparado? Porque ya, Ahí está el gracias. comparado, por ahí anda. Porque es tan antiguo esto. Perfecto. Señora Analía, tiene el uso de la palabra para... Súper. Y después partimos, y si no, partimos con las indicaciones. Muy buenas tardes, señor presidente, honorables diputadas, diputados. Quisiera, en primer término, agradecer la consideración para permitirnos, como asesoras de la Subsecretaría del Ministerio del Interior, estar presente y poder acompañar esta sesión para continuar este trámite que en los últimos tiempos ha resultado bastante expedito gracias a la colaboración que hemos tenido de los grupos de asesores técnicos que han acompañado el despeje de los nudos críticos que fueron identificados. Si le parece, señor presidente, entiendo que ya están los comparados. Sí. Yo quisiera molestar para que nos pudiera prestar uno. Nosotros tenemos uno, pero quisiera chequear el de papel. Disculpe, yo, persona más antigua. Yo estoy aquí, pero... Clásicas. Señor presidente, nunca mejor dicho.
Gracias, Analía. Nunca. Vamos a partir, yo voy a hacer una propuesta. Vamos a partir con las indicaciones, obviamente, del Ejecutivo. Y si se aprueba la indicación del Ejecutivo, entendemos por rechazadas o caídas las indicaciones de los parlamentarios, porque precisamente las indicaciones de los parlamentarios fueron recogidas en las indicaciones. Si es que hay algún tipo de objeción respecto a eso, lo vamos a ir analizando indicación por indicación y que ojalá podamos votar al menos hasta el capítulo tercero, título tercero, que es de los delitos cometidos con ocasión de un funeral, que yo creo que eso requiere una discusión un poquito más profunda, y eso vamos a dejarlo pendiente si es que nos alcanza el tiempo. Ese comparado es la página 24, que serían las últimas, sería casi terminando el proyecto. Ya, señora secretaria, por favor. Ya, entonces leo el artículo que está en el proyecto y la indicación. Así es. Título primero del ámbito de aplicación. Artículo primero. La presente ley tiene por objeto normal la realización de los funerales de riesgo para la seguridad y el orden público. Para tales efectos, él o la delegada presidencial regional respectiva, a través de resolución fundada, establecerá el nivel de riesgo del funeral, previo informe técnico elaborado por Carabineros de Chile, y ordenará que la inhumación se realice dentro de las 24 horas siguientes al fallecimiento. Para la determinación del nivel de riesgo del funeral, Carabineros de Chile deberá realizar una evaluación caso a caso. La indicación del Ejecutivo es del siguiente tenor: para reemplazar el artículo primero por el siguiente. Artículo primero. La presente ley tiene por objeto normal la realización de los funerales de riesgo para la seguridad y el orden público, calificados como tales por él o la delegada presidencial regional respectiva. Muy bien, yo le recuerdo que que el artículo primero del proyecto original tenía un problema para algunos parlamentarios, al menos, que era el informe previo elaborado por Carabineros y la determinación del riesgo del funeral. Ambas observaciones fueron recogidas por el gobierno, y la calificación como tales va a depender de él o la delegada presidencial respectiva. Diputada Navellán, sobre la indicación. Sobre la indicación y antes incluso de que exponga el Ejecutivo, quiero dejar planteada una pregunta. Estamos en la tramitación del Ministerio de Seguridad, que está en este momento en la mesa, que está en el Senado. Entonces, el tema acá es el siguiente. Acá se habla de que esto va a ser calificado como tal, como funeral de riesgo, por él o la delegada presidencial regional. Una vez que entre en funciones el Ministerio de Seguridad, dado que estas atribuciones respecto a todo lo que es seguridad no las va a tener el delegado presidencial, sino que las va a tener el ministro, el Ceremi, y ahí está todo el cuento de cómo se va a armar eso, ¿cómo conversa esta indicación con el proyecto de seguridad? Gracias, diputada Navellán. Analía. Ahí está prendido. Muchas gracias, señor presidente. Pido disculpas, estaba consultando porque me incorporé con posterioridad Sí. a la operación de la mesa, ¿no? Creo que la diputada Navellán tiene toda la razón en la aprehensión que manifiesta, porque efectivamente hoy día tenemos una institucionalidad creándose. En consecuencia, es muy difícil sostener a ciencia cierta cuál va a ser esa autoridad. Y creo que esa preocupación, que es del todo razonable y pertinente, debería ser salvada con la indicación de que corresponderá a la autoridad en el nivel regional, que a cargo de la seguridad pública. Esa sería la manera que podamos salvar esta incertidumbre que tenemos al día de hoy. Sí, ahí generalmente se ponen transitorios que dicen todos los lugares donde diga delegado o delegada presidencial se entenderá la autoridad encargada de la seguridad. También ¿no? he visto... Sí, hay las dos figuras, es En verdad. otra ley que estamos tramitando estamos ocupando esa, quien esté a cargo Quien esté a del cargo, gobierno bien. interior, quien esté a cargo. Hoy se puede reformular esta y que en lo sucesivo, cada vez que se hable de delegado presidencial, se entienda Lo lo que pasa es que habría que modificar todos los cuerpos legales que digan delegado o delegada presidencial. Entonces el Más fácil. transitorio sería Ah, más práctico, sí, claro. en ese sentido. Perfectamente. Muy bien. ¿Algún diputado o diputada quiere hacer uso de la palabra?
Señora secretaria, en votación, por favor. Ya, entonces vamos a votar la indicación 1 del Ejecutivo. Diputado Alessandri, No está. no está. Diputado Araya, A favor. Cristian Araya junto con la diputada Plasencia están pareados. José Miguel Castro, A favor. Lorena Fries, A favor. Andrés Jonet, no está. No está. Diputado Leal, no está. Diputado Leiva, tampoco está. Diputada Navellán, A favor. diputado Orsini, diputado Rey y diputado Longton. A favor. 4, 6, 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. Entonces está aprobado. Aprobado y por consiguiente se entienden por rechazadas las indicaciones de los parlamentarios. No, de la 2 a la 10. Quedaríamos ok con el artículo, aprobado el artículo 1, las condiciones que fue aprobado recién. 2, 10, rechazado. Ya. Entonces, a la página 6. Página 6, artículo 2 nuevo. Una indicación del Ejecutivo para incorporar el siguiente artículo segundo nuevo, adecuándose el orden correlativo a los artículos siguientes. Artículo segundo. Para los efectos de esta ley, los niveles de riesgo de un funeral serán los siguientes: extremo, alto, moderado, bajo. Para aquellos funerales calificados como de riesgo alto o extremo, él o la delegada presidencial respectiva ordenará, mediante resolución fundada, que la inhumación se realice dentro del plazo de 24 horas contado desde la notificación de dicha resolución, según lo dispuesto en el artículo 7 de esta ley. La determinación del nivel de riesgo del respectivo funeral se realizará de acuerdo con la metodología establecida en el reglamento a que se refiere el artículo 8 de esta ley. Con todo, para calificar el riesgo del funeral, él o la delegada presidencial regional podrá requerir información a la Policía de Investigaciones de Chile y a Gendarmería de Chile. Asimismo, si un órgano de la Administración del Estado, en el marco de sus competencias, tomare conocimiento de que existen antecedentes que hagan presumir que un funeral pudiera ser de riesgo, informará de inmediato a la Delegación Presidencial Regional respectiva en los términos indicados en el reglamento señalado en el artículo 8 de esta ley. A su vez, la resolución que dicte el o la delegada presidencial regional deberá tener en consideración el informe técnico que elaborará al efecto Carabineros de Chile, con base en circunstancias tales como los antecedentes delictuales del fallecido y las circunstancias del deceso, así como los demás criterios que define el reglamento señalado en el artículo 8. La información referida en los incisos anteriores tendrá el carácter de reservada para terceros ajenos al procedimiento escrito en la presente ley. Sí. En cumplimiento de lo dispuesto en este artículo, los órganos y autoridades que intervengan no podrán incurrir en actos que sean constitutivos de discriminación arbitraria, según lo señalado en el artículo 2 de la Ley 20.609, que establece medidas contra la discriminación. Diputada Navellán, por favor, gracias. Gracias, presidente. Es que aquí me baja una duda, que es la siguiente. En el párrafo, no sé qué párrafo, en el cuarto, si no me equivoco, y si no estoy contando mal, dice: con todo, para calificar el riesgo del funeral, él o la delegada presidencial, que eso ya quedamos de arreglarlo en lo otro, podrá requerir información a la Policía de Investigaciones de Chile y a Gendarmería de Chile. Usan el verbo podrá. Pero después, en el último párrafo de la página 7, dice: a su vez, la resolución que dicte él o la delegada presidencial regional deberá tener en consideración el informe técnico. Entonces, me parece que hay una incongruencia en términos de que arriba dice podrá y abajo deberá. Sí. Entonces, ¿se va a requerir el informe técnico siempre o a veces? ¿Subsecretario o...? Ya. Sí. Señor subsecretario, le damos la bienvenida al subsecretario Monsalve. Fue muy cariñosa la bienvenida que le hicieron el día de hoy.
Y en razón del proyecto, subsecretario, yo tengo la misma duda de la diputada Navellán, porque en el primer artículo sacamos el informe técnico, o sea, lo sacamos del punto de vista de que tenía que contar con ese preinforme antes de declararlo como tal, se ha calificado como un narcofuneral, pero claro, en el inciso, no sé si el tercero o cuarto, y se podrá requerir información, pero al parecer el informe técnico es obligatorio, según lo último inciso. Quisiéramos entender eso. Y la última parte, yo entiendo que esas normas son testimoniales y constantemente se proponen, entendiendo que las leyes son vinculantes para todos los habitantes del país y que no es necesario citar leyes en otras leyes para que se apliquen, en el fondo, porque uno entiende que la ley de antidiscriminación de la 20.609 aplica para todos los habitantes de la República, y generalmente la incorporación en las normas pareciera dar a entender de que si no se incorpora acá, no aplicaría y eso nos obligaría a hacer referencia a esta norma constantemente. Pero bueno, son cosas más de forma que de fondo, pero lo vemos habitualmente. Estábamos esperando el diputado Leiva. Pido uso la palabra. Subsecretario. Perdón. Diputada Frías Orcín. Gracias, presidente. Yo quiero ser honesta primero respecto de este proyecto, que no es un proyecto que me parezca necesario en función de las atribuciones que hoy día ya tienen las policías para efectos de intervenir en estos funerales de alto riesgo, que en la práctica son los llamados narcofunerales. Pero a propósito de eso, y por la discusión que tuvimos en la primera etapa, que refería a los criterios que debían considerarse para establecer que un funeral era de extremo o de alto riesgo, la técnica legislativa que se utiliza es de nombrar uno o dos, como por ejemplo los antecedentes, y luego se establece que ese informe es reservado. Entonces, mi problema es cómo se entera uno de cuáles son los criterios que se están ocupando, o por qué no están todos los criterios en la ley y solo uno a modo de ejemplo, que está planteado en términos casi como de cláusula abierta, entre otros. Y por qué no todos los criterios que se van a utilizar. Gracias, diputada Frías, diputada Orsini. Y diputada Plasencia después. Sí, gracias, presidente. Sí, en el sentido de lo que preguntaba la diputada Navellán, a mí me preocupa que de la redacción podría desprenderse que la delegada presidencial tiene la facultad de solicitar a la Policía de Investigaciones un informe sobre la peligrosidad de la inhumación. Sin embargo, Carabineros deberá hacer un informe respecto de todos los fallecimientos que ocurren en el país, porque dice, la resolución que dicte la delegada deberá tener en consideración el informe técnico que elaborará siempre Carabineros. Entonces, poner a los carabineros a hacer informes de todos los fallecimientos, la verdad es que resulta un despropósito cuando necesitamos que las policías estén en labores policiales en las calles, y estamos acá en esta misma comisión aprobando leyes que buscan sacarlo de esas funciones administrativas. Entonces, me preocupa que, yo me imagino que el espíritu no es ese, pero de la redacción podría desprenderse aquello. Entonces, instar a buscar una redacción que más feliz, exacto. Muchas gracias. Subsecretario, no, perdón, diputada Plasencia y después subsecretario. Gracias, presidente. Saludar a través tuyo al subsecretario y al equipo de asesoras. Sí, simplemente como tratar de entender también por qué no hay un concepto más elaborado de lo que es un funeral de alto riesgo en las indicaciones que presentó el Ejecutivo. Yo creo que eso es una de las cosas que varios de nosotros, de nosotras, dijimos en el inicio de esta tramitación cuando se nos planteó la necesidad que todos reconocemos, y por eso hemos votado a favor de la idea de legislar, pero con la idea de que se pudiera precisar mejor qué es un funeral de alto riesgo más allá de las condiciones que se plantean para, o sea, digamos, yo lo planteé, no se puede definir algo a partir de sus características, sino que tiene que haber una definición. Y yo creo que por eso, presidente, sí se justifica la cita a la ley antidiscriminación, porque creo que es muy amplia como la facultad que se está otorgando, incluyendo las indicaciones que se han presentado por parte del Ejecutivo. Entonces, sí me parece que en virtud de eso no es
una formalidad citar la ley antidiscriminación porque podría eventualmente tomarse definiciones que pudieran ser arbitrarias o sea, sí, pero me refiero como no me parece menor por esa razón a mí. A lo mejor tienen otra explicación desde el Ejecutivo. Diputado Leiva, que primera vez que interviene en la comisión. Muy breve sobre el punto respecto a la referencia que se hace a lo imperativo perentorio del informe de Carabineros. Uno entiende siempre la interpretación dentro del contexto del mismo artículo, porque la resolución la hace la delegada presidencial y en función de ese requerimiento tendrá que elaborar Carabineros, no de cada fallecimiento. Y para la historia fidedigna de la ley que quede medianamente claro esa circunstancia. Además, la ley 19.880 sobre el procedimiento administrativo establece un principio conclusivo del acto administrativo, que es esta resolución, cuando lo solicite. Porque no es facultad autónoma de Carabineros emitir informes, requiere la solicitud o el requerimiento de la propia delegada presidencial. Entonces, para que quede claro que muchas veces, oye, cada fallecimiento va a elaborar un informe de Carabineros, no es así, porque es a requerimiento, porque se interpreta en función del propio artículo 2. Gracias, presidente. Gracias, diputado Leiva. Subsecretario, por favor. Sí, muchas gracias, presidente. Entiendo lo que plantea la diputada Navellaña. Hay varios que les gustaría, pero todavía no. No, yo no quiero que tú te mueras. No, yo lo sé. Silencio, por favor. Presidente, me gustaría tratar de responder varias de las inquietudes que se han planteado. Primero, recordar que el artículo 8 de la propuesta de ley involucra que necesariamente tiene que dictarse un reglamento. Sí. Digo esto porque el concepto de funerales de riesgo no es nuevo, es un concepto que viene desde el año 2019. En mayo del 2019 se firmó un protocolo de acuerdo a través de la Subsecretaría de Prevención del Delito. Se estableció el concepto de funerales de riesgo. ¿Y qué es lo que es un funeral de riesgo? Y ahí la trampa de no dejarlo tan establecido en la ley. Porque hoy día un funeral de riesgo es un funeral donde se hacen uso de armas de fuego, donde hay disparos injustificados, donde eventualmente se pueden usar bombas de ruido, donde se pueden usar fuegos artificiales, donde eventualmente hay alteraciones del orden público. Pudiera que mañana apareciera una nueva forma de transformar un funeral en un funeral de riesgo, y por lo tanto lo natural es regular los criterios en un reglamento y no en la ley, y por eso es que se establece en el artículo 8 un reglamento, que puede ser efectivamente dinámico. La segunda pregunta que me gustaría responder tiene que ver con el uso eficiente del recurso policial a partir de lo que aquí se ha planteado. Efectivamente se requieren carabineros en las calles, cuidando la seguridad de las personas. ¿Qué es lo que ocurre? Entre mayo del 2019 y mayo del 2023 se han contabilizado más de 1.700 funerales considerados de riesgo. ¿Qué es lo que ocurre entonces en un funeral de riesgo donde va a haber disparos, donde eventualmente van a haber fuegos artificiales, alteraciones del orden público, falta a la ley de tránsito? En este marco se han tomado 1.300 personas detenidas. Para hacer eso se requiere desplegar un fuerte operativo policial, que en un funeral de riesgo puede perfectamente consumir 100, 150, 200 o a veces más funcionarios de Carabineros de Chile exclusivamente para resguardar la seguridad de la población del sector, para poder hacer la fiscalización, para poder hacer el control. O sea, hay que desplegar un contingente policial enorme que evidentemente impide que ese contingente esté cumpliendo otras tareas y tiene que estar concentrado exclusivamente un día, 2 días en proteger o más bien generar las condiciones de control, de fiscalización y de resguardo en materia de un funeral de alto riesgo. Por tanto, hacer eficiente, digamos, el control del funeral de alto riesgo, en lugar de consumir funcionarios policiales, libera funcionarios policiales. Dicho eso, y por eso se acorta el plazo, se saca de la población o del barrio para llevarlo al lugar del cementerio o del crematorio. Eso libera recursos policiales, se va a requerir menos recursos policiales y por un tiempo más breve. Dicho eso, ¿cuál es la pregunta que ustedes hacen respecto al artículo 2? Efectivamente, el informe se le radica la obligación y la facultad a Carabineros de Chile. O sea, Carabineros de Chile tiene que decir, este es un funeral de alto riesgo, de riesgo extremo, y por lo tanto tiene que justificarlo. Pero lo que ocurre es que la información respecto a la persona que eventualmente falleció puede estar también en otras instituciones del Estado. De hecho, se le faculta o se obliga a las instituciones del Estado, y no se menciona una en particular, de que si tienen información de que un fallecido pudiera constituir
un funeral de riesgo tienen que informar. Bueno, esa información, ¿dónde radica? ¿Y por qué a la delegada se dice se podrá? Porque no siempre puede que requiera ocuparlo, pero eventualmente puede requerir consultarle a Gendarmería. Oiga, ¿usted tiene conocimiento de esta persona? ¿Cuál era el perfil de esta persona? ¿Estuvo detenida en su recinto penitenciario? ¿Por qué estuvo detenida? ¿Cuál es el perfil de esa persona? ¿Qué información de inteligencia eventualmente maneja usted respecto a las redes de esa persona? ¿Con qué organización se relaciona? Esa información la tiene Gendarmería, que es muy rica en este tipo de información, y por eso es que se entrega una facultad que puede ejercerse o no, ¿ah? Porque eventualmente lo puede considerar necesario, como podría no considerarlo necesario y no hacer la consulta, porque la información de la que dispone es más que suficiente y no necesita complementarla. Dicho eso, finalmente, lo que se hace es ratificar el procedimiento que se está utilizando hasta hoy día y respecto a los cuales Carabineros de Chile ha adquirido experiencia y competencia, porque desde el acuerdo del año 2019 a la fecha, efectivamente, ¿quién informa a un delegado si eventualmente hay un funeral de riesgo? Carabinero, le hace un informe, ¿ah? Y de acuerdo a eso el delegado determina o no determina si que toma medidas operativas para resguardarlo. ¿Cuál es el problema que tiene hoy día el delegado que busca resolver el proyecto? Bueno, los tiempos. O sea, igual el funeral requiere de 48 horas y es un tiempo extenso para resguardarlo y quiere acortarlo. Y lo segundo, los lugares. No es lo mismo resguardar una actividad de alto riesgo en una población densamente poblada que en un recinto cerrado que podría ser un cementerio. Respecto, la diputada Fríes, presidente, hizo una pregunta que yo sé que no estoy en condiciones adecuadas de responderla porque primero no me acuerdo, pero en segundo lugar, cuando la hizo, me di cuenta de que era más pertinente que la respondiera alguna de nuestras asesoras, Analía o eventualmente Leslie. La puedo aclarar si quiere, subsecretario. Lo que pasa es que... Perdón, Fríes. presidente, ¿me permite? Diputada, no tome las costumbres del diputado Leiva, por favor. Diputada Fríes. Gracias, presidente, y disculpe. Lo que pasa es que el artículo 2 señala que en su inciso 2, 3, en la página 7, último inciso, dice a su vez la resolución que dicte él o la delegada presidencial regional deberá tener en consideración el informe técnico y ahí da como ejemplo algunos criterios, como ejemplo, efectivamente. Después establece el carácter reservado de ese informe. Y el último inciso establece que no podrán discriminar. Ahora, la reserva de la información hace muy difícil poder invocar la ley antidiscriminación, por una parte. Y por otra, porque hay algunos criterios y no se ponen todos, porque o los criterios van en el reglamento o los criterios van en la ley, pero no sé por qué van algunos criterios en la ley y otros en el reglamento. Le permito, diputado Schalper. Gracias, diputada Frías. Yo voy a preguntar algo que quizá... Bueno, tranquilo, todos van a tener una sola palabra. Sí, muy corto. Yo voy a hacer una pregunta que quizá va a sonar curiosa, pero nosotros en algún minuto tenemos que tomar una decisión respecto de que tenemos un cuerpo policial represivo y un cuerpo policial investigativo. Yo no logro entender por qué ese informe lo tiene que hacer Carabineros de Chile si dice relación con las circunstancias del deceso, que es una materia investigativa. Es decir, me da a mí la impresión que el que está en mejor posición de informar sobre eso es la PDI y no Carabineros. Está bien, pero es que, bueno, pero en algún minuto, a ver, en las reuniones que todos tenemos se quejan de hasta cuándo tenemos esta digamos, ambigüedad en el ámbito de acción de cada uno. Y en esta ley lo que hacemos es ratificar que Carabineros de Chile, que es un órgano represivo, tiene que dar información sobre circunstancias, o sea, perdón. Pero no, pero represivo en el sentido que reprime. Que el acta la palabra represivo. No, yo preventivo. No, pero perdón, momentito. Reprime la comisión de un acto contrario al ordenamiento jurídico, yo la hago con toda la fuerza del mundo. Pero bueno, está bien. Pero lamentablemente hay gente que comete acciones contrarias al ordenamiento jurídico, eso hay que reprimirlo. Ya. Con toda la fuerza de la ley. Oiga, pero más allá de la discusión semántica, quiero llegar a lo siguiente. Me llama la atención por qué se hace que el informe sea carabinero, y lo mismo respecto a los antecedentes delictuales del fallecido. Yo sé que hoy día las carabineros tienen esa información, pero en estricto rigor,
ese tipo de información no le es resorte de Carabineros. Y vuelvo a otro tema que hemos discutido siempre colateralmente. Aquí la multiplicidad de fuentes de información en materias como esta, lo único que hace es enredar. Entonces, yo no tengo tan claro, y pregunto desde la ignorancia, cómo Carabineros va a tener, además de todas las cosas que tiene que hacer, tener personal dedicado a hacer informes de esta naturaleza en cosas que en estricto rigor hay otros organismos que están primeramente llamados. Entonces, ¿por qué es Carabineros de Chile el que tiene que hacer ese informe técnico que sirve de base? Y segunda pregunta, yo, bueno, no sé, esto no me ha tocado verlo, pero yo nunca he logrado entender por qué se hace alusión en el inciso final a la ley de discriminación, porque en el fondo, obvio, es una ley del Estado de Chile, les es aplicable per se. Ponerlo ahí como que supone una cosa media sospechosa. Y en la resolución, aunque parezca una locura, en la parte de fundamentación va a tener que básicamente referirse al punto, ya sea por último para decir que no está discriminando. Quiero aclarar que no estoy discriminando, pero como que se partiera de la base de que tiene que fundamentar su no discriminación. Y eso me parece muy curioso. Porque ¿qué se está queriendo insinuar aquí? Que por regla general se discrimina y por lo tanto hay que poner por expreso que no lo haga. Pero es que es muy curioso. Yo sé que ustedes tienen una especial afición por esa norma que fue rechazada el día de ayer, pero yo de verdad les digo, jurídicamente hablando es muy rara esa alusión. Entonces, ¿por qué no pone ahí también, y en cumplimiento de lo impuesto también hay que cumplir las leyes de probidad, las leyes de transparencia? Es como ridículo, presidente, que usted no lo crea, porque en la resolución va a tener que poner ese funcionario expresamente de que en cumplimiento del inciso final dejo claro que no estoy incurriendo en un agravio a esta norma. Tiene toda yo encuentro que tiene toda la razón, diputado Schalper, pero diputada Orsini, por favor. Sí, gracias, presidente. Sobre el punto que plantea la diputada Frías, yo me quiero sumar a la pregunta subsecretario porque el artículo 2, en su inciso primero, dice que los funerales pueden ser de riesgo extremo, alto, moderado y bajo. Sin embargo, y corríjame si me equivoco porque no he leído todas las indicaciones, pero de la lectura veloz, no encuentro ningún artículo en el que se establezca cuando se entiende que el riesgo es extremo, cuando se entiende que es alto, cuando se entiende que es moderado, cuando se entiende que es bajo, y efectivamente se establecen estos dos criterios que no señalan si son criterios atribuibles a qué. Si es que, por ejemplo, hubiese cometido muchos delitos, eso es extremo, es alto, es moderado, es bajo. Por ejemplo, el artículo 140 que establece la prisión preventiva y establece también criterios, dice, por ejemplo, un peligro para la sociedad, peligro para la víctima, peligro para el imputado, peligro para la investigación. Luego, los incisos que vienen, dice que cuándo se entenderá que hay un riesgo para la sociedad, cuándo se entiende que hay un riesgo para la víctima, que más o menos explica y amplía un poco más lo que se entiende por esos criterios. Preguntar por qué no se establecieron criterios más acabados para establecer cuándo se entiende uno y otro, y también los criterios que se establecen ahí son para referirse a qué. Cuándo es extremo, cuándo es alto, cuándo es moderado, en general que se tenga que considerar. ¿Sabe lo que pasa, presidente? Mire, que hay que tratar, porque lo discutimos ya. Esta es una norma que se hace cargo de un fenómeno complejo, y en tanto complejo tiene 20.000 variables, que además son dinámicas. Si lo vamos a dejar pétreo en una norma, por eso la propuesta del Ejecutivo contempla un reglamento. Yo me hago cargo un poco de lo que plantea el diputado Schalper por su intermedio, y usted, presidente, también. Mire, aquí no hay ninguna facultad extraordinaria que se le entregue a las policías. Aquí lo que sí hay una norma específica que permite acortar el plazo de inhumación, que requiere un habilitante legal que está en esto. Pero tenemos que entender que este proyecto de ley es la respuesta a ese fenómeno complejo que es dinámico. Y que si nosotros dejamos criterios establecidos, como se planteaba las causales de 139, 140 del CPP, de prisión preventiva, restringimos mucho. Dábamos el ejemplo el otro día, señor presidente, disculpe, que efectivamente quien vaya a proceder la inhumación o que se vaya a desarrollar un funeral de alto riesgo no sea un delincuente, porque las variables son múltiples. Sea, por ejemplo, una señora que estaba en la población que siempre le fiaba o ayudaba a los niños de ahí, desvalidos, y ellos generan. Es muy dinámico. Entonces, hay que, así como pedimos confianza en las policías, también hay que tener confianza en la función pública que desarrolla el delegado presidencial, en tanto él conoce el territorio
y puede establecer esa norma. ¿Qué medios se valga para eso? Es un criterio político que tiene que estar desarrollado en el reglamento. Recordar que el reglamento tiene que pasar por la aprobación de la Contraloría de la República. No es cualquier locura. Pero también hay que confiar en nuestra institucionalidad, presidente, porque si no vamos a buscar respuestas a tantas variables como imaginación tengamos en esta sesión. Muy bien, vamos agotando el debate sobre esta norma, diputada Navellán, y le damos la palabra al subsecretario y votamos. Dos cosas. Uno, respecto al punto planteado por el diputado Chalper y en relación con lo que planteé al principio en cuanto a la ley que establece el Ministerio de Seguridad, a lo mejor ahí podría estar el acomodo, porque finalmente el Ministerio de Seguridad va a tener que poder conversar con todas las instituciones que tengan que ver con esto, con Gendarmería, con la PDI, con Carabineros, etcétera. Entonces, en una de esas, a través del Ministerio de Seguridad, él tendrá que ver a quién le requiere los informes. Pienso que esa podría ser una buena salida para ese punto. Y más que establecer acá que deberá ser Carabineros, deberá ser los informes solicitados por el Ministerio de Seguridad o la institución. ¿Me explico? A lo mejor ahí podría estar una redacción más acomodada al tema. Plasencia, por favor. Sí, Breve. una pregunta. Breve. Una pregunta. Yo creo que uno tiene que, como dice el diputado Leiva, hay muchos casos. Y yo quisiera ponerme en un caso. ¿Qué pasa si, por ejemplo, existe la muerte bajo distintas circunstancias de un hijo de un narcotraficante que no tiene antecedentes penales, que su madre está a cargo, suponiendo que es muy frecuente en nuestro país, ¿cierto? Mujeres solas criando, y en el fondo el padre es el narcotraficante y no es quien murió. Eso podría constituirse en un funeral de alto riesgo, y lo pregunto porque, aduciendo justamente a la norma antidiscriminación, podríamos estar en una situación en la cual efectivamente se está coartando la posibilidad de tener un funeral, un velorio, donde además se le acortan, ¿cierto?, los tiempos de inhumación, donde además se le saca de su territorio, ¿cierto?, para poder hacer el rito, y además podría estarse incluso, digamos, colisionando con libertad de culto. Entonces, yo me lo pregunto porque esto al final siempre va a tener aplicaciones prácticas, y como la facultad, vuelvo a insistir, puede ser muy amplia, entonces no me parece menor ni una formalidad el hecho de que esté citada explícitamente la ley antidiscriminación. Lo digo como para señalarlo nuevamente. Gracias, presidente. Muy corto. A ver, a mí me pasa que es difícil plasmar en una norma situaciones tan disímiles una a la otra y tan variadas. Por lo tanto, está bien lo del reglamento, pero creo que siempre vamos a quedar corto, porque en definitiva lo que va a ocurrir es que un delegado presidencial, como tiene responsabilidad política, para efectos de no tener algún tipo de responsabilidad por no decretar que un funeral es de alto riesgo, en la práctica lo más probable es que termine determinando que la mayoría de los funerales son de alto riesgo, porque si llega a determinar que uno no lo... ¿Qué pasa si llega a determinar que uno no lo es y termina haciéndolo en la práctica? Va a tener, obviamente uno se va a ir del cargo inmediatamente. Entonces, eso es una cosa. Y lo otro, subsecretario, bueno, ya lo dijo el diputado Schalper y creo que me hago parte del tema de la última parte del inciso, que bueno, ahí lo vamos a votar. Pero eso principalmente, subsecretario. Y respecto al informe técnico de Carabineros, porque tiene 24 horas para realizarlo. Por lo tanto, como va a haber tanta cantidad de funerales de alto riesgo, en razón de que el delegado no quiere tener responsabilidad el día de mañana, por lo tanto va a preferir decretar la mayor cantidad de funerales de alto riesgo para que después no los indiquen a él como responsable, va a tener un funcionario de Carabineros redactando informes en 24 horas, y eso obviamente que puede generar una distorsión respecto a lo que pretendemos hacer la labor administrativa del presidente. Subsecretario, por favor. Sí, muchas gracias, presidente. Yo, a través suyo, la diputada Orsini, tiendo a encontrarle la razón. Me explico. No seré la primera, me explico. Es natural que si uno establece una cierta clasificación entre extremo, alto, moderado y bajo, después diga,
¿cierto? Bueno, los criterios con los cuales se va a resolver cuál es la clasificación que ocupa eventualmente un funeral, se va a determinar en el reglamento. Y el reglamento expresará con claridad el conjunto de criterios que se van a aplicar. Por lo tanto, tiendo a encontrarle la razón. Si es que hay un mecanismo de redacción más claro, más simple, no tengo ningún problema en que podamos acordar un mecanismo de redacción más simple. ¿Por qué Carabineros, no la PDI, a propósito de las labores investigativas y las labores preventivas y de control? Control suena mejor. Sí. Lo que ocurre es lo siguiente, el Carabinero es como la red de salud o como la red del Banco Estado. O sea, son los que están presentes en prácticamente todo el territorio nacional. Producto de su departamento de análisis criminal, tienen información más detallada de la realidad delictual del territorio concreto. Normalmente se tienen un conocimiento más acabado de las miles, actores o personas que tienen actividad intelectual en el territorio y por tanto, por decirlo así, son los que tienen mayor cercanía con la información territorial. Bastaría ver la distribución territorial en materia de recintos de infraestructura de Carabineros de Chile comparado con, por ejemplo, la Policía de Investigaciones con el Ministerio Público. No hay la más mínima comparación en términos de su presencia territorial. Y tampoco, incluso en su fortaleza institucional, de 55.000 funcionarios a 12.000 que tiene la PDI, a menos que tiene la Fiscalía. O sea, su fortaleza institucional en ese terreno mucho mayor para tener contacto con el territorio y saber que falleció una persona, que esa persona vivía en tal población y que eventualmente ese fallecimiento se puede constituir en un funeral de riesgo. Sin duda, el que primero lo va a detectar es Carabinero de Chile. Puede ser complementada esa información con información de la Policía de Investigaciones, puede ser complementada con información de Gendarmería, pero evidentemente esas instituciones no tienen la presencia territorial suficiente como para alertar respecto a esa situación. Lo segundo que quiero decir es que sí o sí, este proyecto libera recursos policiales en lugar de consumirlos. ¿Ya? Porque hoy día Carabineros hace estos informes. Eso es lo primero, porque hoy día igual el delegado presidencial es alertado por Carabineros cuando eventualmente va a ocurrir un funeral que puede constituirse en un problema de orden público o de seguridad. Y por tanto le entrega un informe. O sea, Carabineros lo hace hoy día. Pero además tiene que desplegar un contingente operativo muy grande para resguardar lo que estamos buscando es que ese contingente operativo que hay que desplegar para ese funeral por 2 días, a veces un día antes, y a veces un día antes y un día después, porque los problemas de orden público no están restringidos solo al periodo temporal en que se lleva adelante el funeral, a veces parte antes y termina después, y por tanto son 2 días, 3 días, 4 días en que hay que tener desplegados 200 efectivos de Carabineros en una población con todos los riesgos que eso implica para la población, también para Carabineros, porque tiene que ir a controlar hechos que muchas veces tienen presencia de armas de fuego y tienen presencia de actividad delictual violenta. Entonces, sí o sí, el proyecto libera recursos policiales. Entonces, lo quería reafirmar porque se plantea ahí una interrogante, una duda respecto a los certificados. Yo quiero insistir, esto libera recursos policiales sí o sí desde el punto de vista operativo. ¿Cuánto puedo? ¿Cuáles? Navidad, por favor, mediante el intermedio del presidente. Que soy sabio, no. Que faltaron 2 respuestas. Y no quiero pensar que el subsecretario le está haciendo el quite, digamos. No, lo más elegante, haciendo el quite. Uno es la hipótesis que planteó la diputada Plasencia en términos de el hijo de ya. Y lo otro es que si la redacción, al cambiarla por el Ministerio de Seguridad o la autoridad que determina el Ministerio de Seguridad, dado que esto va a estar radicado en seguridad y no en la delegación presidencial, eso de alguna manera creo yo que podría ayudar en la redacción para que no quedara tan sujeto a un cargo tan político. ¿Me explico? Leiva y la última intervención porque ya están agotadas. Sí, presidente, también faltó que contestara, subsecretario, por su intermedio, presidente, una pregunta que hizo la diputada Frías, que yo estaba esperando muy atentamente que se contestara. Y quiero, para ejemplificar y ahondar, poner un ejemplo. ¿Qué pasaría, por ejemplo,
un militante del Partido Comunista en un gobierno del Partido Republicano, con una delegada presidencial republicana, que establece que el funeral de un militante del Partido Comunista sin antecedentes penales, que falleció en circunstancias más o menos normales, se califica como de riesgo. El militante del Partido Comunista dice, bueno, tengo la sensación de que me están discriminando por ser militante del Partido Comunista. Si es que es reservada, ¿cómo ese militante se va a defender de esa posible discriminación si no tiene acceso a los criterios? Lo único que sabe ese militante es que no ha cometido delito y que falleció, o la madre de ese militante, que no ha cometido delito y que, claro, y que falleció en circunstancias que no debiesen alterar el orden público. ¿Cómo yo voy y ocupo la ley de antidiscriminación para decir que me están discriminando si no tengo acceso al informe que yo presumo que me discrimina? Gracias. Leiva, por favor. Presidente, mire, yo sé que es una lata, pero es verdad. El problema del artículo 2 que se propone es que se trata de solucionar una problemática que es altamente compleja y dinámica. Son 20.000 variables, la que ha planteado la diputada Plasencia por su intermedio puede ser un muy buen ejemplo. Dentro de las 24 horas se tiene que inhumar, pero tiene que haber un acto administrativo regulado por la ley 19.880 sobre el procedimiento administrativo, respecto del cual procede un recurso de reposición y un recurso incluso jerárquico. Es más, si nos ponemos exacerbando el ejemplo, en el peor de los casos que podemos enfrentar, un funeral de un narcotraficante puro y duro, siempre tienen defensa. Y aquí se conculcan garantías individuales o se amenazan o se perturban de todas maneras. Igualdad ante la ley, derecho a la honra, a la vida privada de las personas, acceso a la justicia. Entonces esto va a ser una fábrica de recursos de protección. Porque un tribunal o la corte no va a resolver. Va a coger la ONI y van a hacer... En 24 horas no se cumplió. Pucha, me demoré 2, 3 horas en el funeral. Entonces, es un tema súper complejo. Hay que dar una señal política con raigambre jurídica, sí, pero también tenemos que ser sumamente conscientes de que es un problema demasiado complejo para solucionar con una innovación de esta naturaleza. Me quiero colocar, sí, hay varias hipótesis que se han planteado que son completamente legítimas, que normalmente se resuelven bajo el principio de que el bien común está por sobre el bien particular. Y es una variable que la autoridad política para la toma de decisiones siempre lo va a tener en la mesa. Y si no lo logra sopesar bien, evidentemente cualquier recurso va a concurrir con éxito. Pero quiero colocar el caso contrario. En el caso de que hay un funeral de alto riesgo, no es calificado como tal, se lleva a cabo, se hacen uso de armas de fuego y un niño que vive en la población termina con un balazo. Y quiero colocar en el caso contrario, porque hay disparos. No estamos hablando de uso de armas de fuego, o sea, hay disparos al aire, hay uso de artificios que pueden causar daño. O sea, no es inocuo un funeral de alto riesgo. El funeral de alto riesgo no es de alto riesgo para quienes son parte del funeral. El alto riesgo para las personas que viven en torno a un funeral que no tienen nada que ver con lo que está ocurriendo. Y por tanto, el principio que se busca proteger, por supuesto, es la seguridad del conjunto de la población, afectando tal vez efectivamente un derecho particular. ¿Ah? Y creo que eso es lo que está sopesando el proyecto de ley, porque para que no ocurra lo que la hipótesis que yo he planteado, o para tratar de disminuir el riesgo que ocurra, tienen que ir 200 carabineros para tratar de evitarlo. Y tienen que colocar puntos de control al ingreso de la población, puntos de control a la salida de la población, tienen que colocar, digamos, controlar a las personas para hacerle control de identidad, hacer controles de tránsito, incautar armas. O sea, tienen que hacer todo eso para tratar de minimizar el riesgo de que ese funeral termine dañando la seguridad del entorno. Entonces creo que efectivamente, como ha dicho el diputado Leiva, es complejo, porque son decisiones complejas, y yo creo que lo que lo aclara es decir, bueno, ¿cuál es el bien común en esto? ¿Ah? ¿Cuál es el bien, digamos, por decirlo así, del común de la sociedad? Y eso permite tal vez aclarar un poco la línea de acción, que sigue siendo compleja, pero está colocando en riesgo la seguridad de muchas personas y está obligando al Estado a tomar acciones de alto consumo de recursos policiales
para tratar de proteger la seguridad de muchas personas, exclusivamente porque alguien o un grupo de personas considera que para la ceremonia de sepultación o la ceremonia fúnebre puede disparar armas, o puede tirar fuegos artificiales, o puede colocar bombas de ruido. O sea, eso es lo que tenemos que sopesar. Y yo creo que el proyecto lo que busca es colocar el bien común como el principio rector a la hora de que el Estado y la autoridad del Estado tomen decisiones en esta materia. Analía quiere complementarme y seguramente ser mucho más sensata que yo. Por favor. Más que nadie. Ahí sí. Además suele ser verdad. Espini. Bueno, quería referirme a la situación que planteaba la diputada Plasencia, porque yo creo que es una legítima preocupación respecto de una mala aplicación de esta ley, respecto de casos que no son aquellos que inspiran esta ley, porque esta ley está inspirada en fenómenos que hemos visto acaecer en los últimos años. Nunca antes vimos funerales donde hubieran disparos, fuegos artificiales, etcétera, y esos han coincidido hasta la fecha exclusivamente con personas ligadas de una u otra manera a asociaciones criminales o narcotraficantes. Entonces, pero la diputada dice, bueno, ¿y qué pasaría si en un futuro un gobierno determinado, de un sello determinado, quisiera aplicar una norma de esta naturaleza injustamente a alguien que no corresponde al tipo de perfil en los cuales estamos pensando hoy día? En primer término, y es la importancia que tiene el artículo 8 que se va a ver más adelante respecto del reglamento, es que dice que el ministerio encargado de la seguridad va a dictar un reglamento que va a tener dos cosas que son importantes, no solamente criterios, que ya son importantes, sino que una metodología. Cuando se habla de una metodología, hay un procedimiento que es posible de contrastar respecto de cómo se efectuó y cómo se debería haber efectuado para el caso en que haya un error. Y naturalmente, digo naturalmente porque es lo que ya se ha visto en la comisión que se trabajó y en el mensaje y en lo que se ha conocido hasta ahora, el de las inhumaciones respecto de funerales que establezcan un riesgo de la envergadura que estamos hablando, es decir, disparos, riesgo a la vida de las personas, etcétera, es un riesgo que no creo que sea aquel en que está pensando la diputada Plasencia. Es decir, un caso de un... No, o sea, el ejemplo lo dio la diputada Plasencia respecto de funerales que tengan como personas centrales a fallecidos de una determinada ideología política, no han ocurrido hasta ahora haciéndose a balazo indiscriminadamente con fuegos artificiales. Porque si ese fuera el caso, en realidad sí va a entrar en la metodología y en los criterios, porque los funerales no deben hacerse en democracia a balazo ni con fuegos artificiales. Y señalar adicionalmente, entonces, y quería complementar señalando que el caso del niño, hijo de narcotraficante que vive con su madre, etcétera, solamente se va a transformar en un funeral de alto riesgo porque no está hecho en consideración a la víctima, sino que a la circunstancia que, a propósito de el tener que sepultar a una persona determinada, se generen las condiciones de un funeral de alto riesgo. Entonces tendríamos que tener la circunstancia de que Carabineros, que además hay que decirlo a propósito de que estamos tramitando la ley de inteligencia, la inteligencia de Carabineros es uno de los integrantes del sistema de inteligencia que tiene información de inteligencia y que es parte de las razones por las cuales este informe tiene que ser reservado, porque los antecedentes que ahí se entreguen podrían tener que ver con vinculaciones de estos con otras bandas, con otra cuestión que no es necesario notificarle a los delincuentes para que se preparen. Entonces solamente eso quería decir. Muy bien, muchas gracias, Analía. Subsecretario, lo último y votamos. Sí, solo aclarar que la redacción precisa dice que será reservada para terceros ajenos al procedimiento. ¿Ah? Digo eso porque el ajenos al procedimiento, la familia, por decirlo así, no es un ajeno al procedimiento. Gracias, presidente. Muchas gracias, subsecretario. Señora secretaria, vamos a votar
Por favor, yo quiero hacer una propuesta porque yo por lo menos estoy de acuerdo con el artículo, menos con el inciso final. Así que quisiera proponer la votación separada de los dos. Es un inciso final, parece, ¿no? Sí, sí, que está. Cumplimiento. Sí, de incumplimiento hacia abajo. De la propuesta del Ejecutivo, sí. En la página 6 y 7. Menos el inciso, perdón, 6, 7, 8, parte, la primera parte de la hoja. Y vamos a proponer votar el artículo 2 propuesto por el Ejecutivo, con excepción del último inciso. Eso, en votación. Entonces, en votación, el artículo 2, que es la indicación 11, salvo el inciso último que empieza en cumplimiento de lo dispuesto en adelante. Eso no se vota todavía. Jorge, diputado Alessandro. A favor y en contra el inciso separado. ¿Los dos juntos? Ah, ya, a favor. Estuvo bien. Ah, no estuvo. Por Tiene que haber algún pareo escrito, digamos, firmado. Haga un pareo, diputado. Navellán, a favor. Orsini, a favor. Plasencia está apareada. Bueno, Diego Chalper. A favor. 2, 4, 6 votos a favor, pero en contra y 0 abstenciones. Está aprobado esto y ahora vamos al último inciso final. Inciso final. Podría ser, ¿eh? No sé si están de acuerdo los diputados. Ya, entonces, Sí. ya. Diputado Alessandro. En contra. Jaime Araya no está. Castro no está. Inciso final. a favor porque lo que abunda no daña. A favor. Sobre España. Ya. Joanet no está. Leal. Bien. Voy a fundamentar brevemente mi voto. Nos vamos a refrescar. Voy a votar en contra de este inciso final, solo porque creo que se parte de la mala fe que actuarían discriminando. Yo creo que las policías no discriminan, siempre actúan de buena fe y obviamente tienen que cumplir siempre ese tonto. Por lo tanto, creo que este artículo es redundante y por eso voto en contra. Ya. Leiva no está. Navellán. Solamente porque me parece redundante y si no habría que escribir completa la ley acá, no tiene sentido poner un solo artículo. Hay muchas cosas que tienen que ver acá, así que en contra. Orsini. Chalper no está. Longton. En contra. En contra, ya. Entonces, 2 a favor, 4 en contra y 0 abstenciones. Entonces está rechazado el inciso final. Ya. Ya, entonces, inciso final rechazado. Continuamos 2, 4, 0. con la página 8, parte final. Actual artículo 2 que ha pasado a ser el artículo 3. Secretario. Sí, Perdón, se ha Sebastián, presentado por una favor. indicación del Ejecutivo para reemplazar el actual inciso segundo, que pasaría a ser tercero. Del siguiente tenor, artículo 3º, dentro del plazo indicado en el artículo anterior, se deberá llevar a cabo la totalidad del proceso funerario, lo que comprende el traslado del fallecido desde el lugar del deceso o desde el servicio médico legal, según corresponda, hasta el lugar donde se realizará el velatorio, así como la correspondiente sepultación o cremación. El velatorio o acto fúnebre deberá llevarse a cabo únicamente dentro del cementerio o crematorio legalmente autorizado para ello, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 135 y siguientes del Código Sanitario.
Muchas gracias, señora secretaria. Le doy la palabra al Ejecutivo, subsecretario Analía. Claudia, ¿por qué no te prendiste el aire? Por favor. Principalmente para explicar la diferencia de lo propuesto en el proyecto original a la indicación. Subsecretario. Sí, como ustedes saben, el artículo 139 del Código Sanitario establece un plazo máximo para la inhumación de 48 horas. Entonces, la indicación lo que busca es restringir ese plazo primero a 24 horas. Ya dijimos los argumentos de por qué. Y después se busca precisar a partir de cuándo se contabilizan esas 24 horas. Y se establece que esas 24 horas se contabilizan, como en todo proceso, a partir de la entrega de la notificación de que ese funeral es un funeral de extremo o alto riesgo. Eso. Gracias, subsecretario. Diputada Navellán y Frías. Sí, la verdad es que a mí este proyecto de ley no me gusta. Me parece que por mucho que la persona, o sea, que el funeral sea de alto riesgo, y lo dije cuando empezamos a discutir esto, yo creo que todo el mundo tiene derecho a un velatorio de sus deudos. Entonces, yo concuerdo con que desde el momento que se decreta que es un funeral de riesgo, debe ser trasladado al lugar del velatorio, donde posteriormente va a ser incinerado o sepultado. Pero me parece que todo este proceso sea de 24 horas al final del día, no permite que la familia pueda tener un proceso de velamiento, como se diga, de despido de su fallecido. Incluso pensando en que hay muchísimos casos, y en esto a lo mejor no van a estar de acuerdo conmigo los diputados de mi sector, pero hay muchísimos casos en que la persona fallecida tiene familia fuera de, por ejemplo, si es de Santiago, fuera de Santiago que no alcanzan a llegar. Entonces, a mí yo preferiría que la persona tuviera la obligación de ser trasladada directamente al lugar donde se va a velar, que tiene que ser o el crematorio o el... Eso lo tenemos súper claro, que el recinto quede agotado, pero que en ese recinto acotado pueda tener el mismo derecho la familia a velar a su persona fallecida que cualquier otro. No, por eso a mí no me gusta esto. Gracias, diputada Navellán. Más que una consulta, subsecretario, es constatar una situación que puede ocurrir en la práctica, que es ¿qué ocurre si no ocurre el funeral o el crematorio dentro del plazo señalado? O sea, no ocurre, no sucede dentro del plazo indicado. Eso, ¿cómo lo resolvemos? Es decir, ¿qué pasa con las personas involucradas? Ah, perdón, diputada Frías, no le había dado la palabra. Le pido disculpas. Diputada. Gracias. Yo tengo una preocupación similar. Me parece que el rito de la muerte es algo que está muy incorporado al pueblo en nuestro país y que hay que tener cuidado. Y no siendo yo una cristiana, ni católica, ni creyente, creo que podría haber un problema en términos de la libertad de culto. Por ejemplo, incluso lo voy a poner en el peor de los escenarios, que es una persona narcotraficante fallece. Todos sabemos, digamos, que las vírgenes, los dioses, los santos, etcétera, son muy invocados por los narcotraficantes y él quiere, o la familia quiere un velatorio en la parroquia. Y seguramente el curita le va a decir que sí a la parroquia. Entonces, bueno, capaz que haya financiado la parroquia. Pero mi punto es hasta dónde o cómo se soluciona eso, o si están, pongo segundo elemento, la pertinencia cultural. ¿Qué pasa con los pueblos indígenas, por ejemplo? Ahí también hay un problema, porque en los pueblos indígenas el velatorio se hace en la comunidad, ¿no es cierto? Exactamente. Entonces, ¿cómo conversa esto con lo que son las culturas que hay en nuestro país? Eso. Muchas gracias, diputada Frías. Diputado Leal, sobre el punto. Presidente, una pregunta al subsecretario. ¿Qué pasa si en el cementerio respectivo no hay un lugar físico
porque dice que tiene que hacerse o en el crematorio o en el cementerio. En las comunas pequeñas no hay un espacio físico de cementerio, están al aire libre, está lloviendo, ¿qué hacen con el ataúd? Entonces, tendrían que enterrarlo inmediatamente sin nada, porque es un tema práctico. Gracias, diputado Leal. ¿Sabe cuál es el temor, subsecretario? Independientemente de que uno pueda estar de acuerdo con el fondo, de que son proyectos que en definitiva pueden ser proyectos relevantes, pero van a quedar como proyectos declarativos, en el fondo, que pueden tener una letra y un espíritu claro, pero que en la práctica son situaciones que se van a escapar de la letra de la ley, por lo tanto va a obligar a la autoridad a acomodarse a aquello, y en definitiva no va a pasar mucho en relación a lo establecido en la ley. Puede generar algún cambio, ¿no? Pero hay situaciones que van a ser incontrarrestables desde el punto de vista de lo que va a ocurrir en la realidad en relación a la letra del proyecto, y eso va a obligar a la autoridad a adecuarse y no a ceñirse a la ley precisamente por las circunstancias desde el punto de vista familiar que se van a dar en la práctica, y por lo menos desde el punto de vista de esta norma que estamos ahora votando, subsecretario, yo creo que en la práctica lo que va a ocurrir es que no va a pasar mucho del punto de vista de que no va a haber una sanción asociada o no va a haber un reproche, porque hay que acreditar además ese reproche que es imputable a el familiar de la persona fallecida. Pero bueno, subsecretario. Pero es una posibilidad, es cierto. Por eso los casos de inhumación tienen Yo, sí, yo, sí. En el último uso de la palabra, diputada Navian. Un solo ejemplo. Supongamos que la persona fallecida profesa la religión judía. Los judíos los días sábados celebran el Shabbat y por lo tanto el día sábado no se puede producir un funeral. Y la persona muere el día viernes a las 4 de la tarde. ¿Me explica usted cómo lo soluciona? Muchas gracias. Subsecretario. Silencio, por favor, subsecretario. Yo entiendo que pueden haber excepciones, pero sí, pero quiero reiterar que los funerales de extremo o alto riesgo están vinculados normalmente a personas que son parte de organizaciones que tienen una cultura criminal, ¿ah? Vinculada. No, está bien, pero las personas normalmente están vinculadas, porque estamos hablando de personas que están vinculadas a organizaciones criminales, ¿ah? Que tienen una cultura criminal, tienen una cultura de la muerte, tienen un desprecio por la vida de las personas, matan personas en la vía pública, independiente de si esa persona al lado hay un niño o no. Les da lo mismo. Entonces, es cierto que uno puede afectar los derechos de algunas personas. De toda la familia, ¿no? ¿Ah? Sin duda, y usted tiene razón. Hay muchos casos en que la ley afecta los derechos de personas en pos del bien común. ¿Ah? Y por lo tanto, yo creo que en esta materia, ¿ah? Quiero volverme a colocar en el caso inverso. Porque aquí están puestos en riesgo la vida de las personas que están en el entorno. Son esas personas las que tienen miedo. Son esas personas las que tienen que esconder a sus hijos. ¿Ah? Sí, pero en el cementerio no están las casas al lado. Sí, presidente, si usted me permite. Diputada Navian, por favor, diputada Navian. Última vez que la perdono, subsecretario. Y en segundo lugar, el segundo efecto, además de sacarlo de la población del barrio, vuelvo a insistir en algo que ustedes también han planteado aquí, que es que necesitamos a las policías cuidando a las personas. ¿Ah? Necesitamos a las policías destinadas de manera masiva a cuidar hechos que son organizados por personas que están vinculadas a organizaciones criminales. Entonces, yo entiendo que, como muy bien dice, pueden haber excepciones. Por eso los criterios tienen que ser rigurosos y por eso las personas en Chile siempre tienen la posibilidad de recurrir en contra de la resolución, si es que es fundada el requerimiento. Y si es fundado, seguramente lo van a ganar. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, subsecretario. Usted ya, a ver, tomamos un acuerdo que eran 2 usos de la palabra, diputada Navian, yo le advertí, diputada Navian, yo le advertí que era su segundo uso de la palabra, y usted ha hablado 2 veces ya, diputada Navian.
Diputada Frías y después vamos a votar. Lo que pasa es que yo entiendo lo que dice el subsecretario y estamos poniendo el bien común por sobre, digamos, incluso afecciones de derecho. El punto es, y no lo tengo totalmente masticado, pero el punto es que uno no puede llegar a desnaturalizar tanto un derecho como para que no exista. Entonces, mi tema es, respecto de la libertad de culto, si hay algo que hacer que permita que no desvirtuemos absolutamente el derecho a la libertad de culto. Eso. Analía o subsecretario. Analía. Creo que la diputada tiene toda la razón respecto de que los derechos pueden ser afectados, pero nunca hasta el punto de transformar una situación con un tipo de derecho en algo que no lo es, muy distinto. Pero lo que está ocurriendo con este proyecto de ley no es que se esté evitando ni que la persona sea inhumada, sepultada o cremada, según sea la opción de su familia o la propia, sino que lo que se está haciendo es reducir, por un lado, el tiempo, y en segundo lugar, se está tomando una decisión que es clave para lo que el subsecretario ha señalado, que es impedir que haya un traslado por la vía pública, por las calles, entre el lugar del velatorio, cualquiera que este sea, y el cementerio o el crematorio, que es el momento donde se producen con mayor frecuencia los actos externos de situaciones que generan riesgo, disparos, fuegos artificiales, etcétera. Como ha dicho el subsecretario, en el momento de trasladar el lugar donde el cuerpo va a ser velado por un número inferior de horas, es verdad, al resto de las personas, y al exigir que ese velatorio sea efectuado en ese lugar y no en otro, lo que se está haciendo es concentrar eliminar un riesgo y concentrar la posibilidad de control de las fuerzas policiales respecto de ese acto. Entonces, ante la pregunta de la persona de religión judía, de los pueblos originarios, etcétera, se está permitiendo hacer el acto de sepultación, pero efectivamente hay una restricción y fuerte, pero tiene una justificación y por eso se está legislando. Se trata de resguardar la tranquilidad y la seguridad del resto de las personas que están en el camino o cerca de donde se habrían trasladado esos restos mortales si es que no existiera esta ley. Esa es la cuestión. Muy bien. Gracias, secretaria. Secretaria le voy a decir. Secretaria de Estado. Secretaria de Estado. Señora secretaria de Estado. Secretaria de Estado. ¿De qué hacer? Señora secretaria, por favor, en votación. Acaba de decir vieja, no. No, y ya me lo dijeron No, secretaria de propiedades. Así es, propiedades. Señora secretaria, por favor. Orden, por favor, en votación. Ya, entonces se vota la indicación Bueno, 12. Polanca. Diputado Alessandri, Yo lo fui a ver. Araya Jaime no está. Variado. Castro no está. Fries, Me convenció la asesora Uriarte. es decir, Joanet no está. Leal, Leiva no está. Navellán, Yo vuelvo a insistir, a mí este proyecto entero me merece una cantidad. Yo creo que nos estamos comprando unos problemas del porte de una catedral, pero para no entrar en polémica y no seguir con el tema, a favor. Orsini, perdón. Plasencia, Pariado, Chalper no está. Diputado Longton. A favor. Ya, 5 votos a favor y 1 en contra. Y 0 abstenciones. Entonces, aprobado. Ya. ¿Qué pasó? Vamos a la indicación. Entonces, la 13 se entiende rechazada. Se entiende rechazada y pasamos a La 14.
¿Cómo que No, la 13 No, la 13 se entiende se entiende rechazada. rechazada por ser incompatible con lo ya aprobado. Así es. La indicación 14 La del 14. Ejecutivo, Página 9, parte final. Si se aprobaba el Ejecutivo se caían todas del Así es, Ejecutivo. por eso. ¿La tiene? Pasamos a la indicación 14, que es el actual artículo 3, que ha pasado a ser artículo 4. Ya. Indicación para eliminarlo, readecuando el orden correlativo de los siguientes, de los artículos siguientes. Ay, no estoy entendiendo. Ah, para eliminar está bien, está bien, está bien, está bien. La 9, parte final, ¿Sí? A ver. que en la tercera columna dice, en la página 10, partiendo la 10, dice para eliminarlo, readecuándose el orden correlativo, Sí. o sea, para eliminar el artículo. tercero. O sea, en definitiva, no. Y lo Lo que, hay por que hacer, readecuando. lo que hay que hacer es votar el artículo tercero del mensaje, aprobarlo o rechazarlo. Lo tiene Así es. que rechazar, digamos. Claro, de Porque hecho, estas indicaciones negativas no se votan. y esto tiene que ver porque el 3 fue recogido recientemente en la indicación que acabamos de aprobar. Ya, Alejandra Plasencia está pareada con Cristiana Araya pareada, ¿no? Son los únicos dos pareados. Entonces, para ser consecuentes. Ya, entonces voten el artículo tercero del mensaje, ¿ya? ¿Lo leo? Que es para rechazar de acuerdo a la indicación del Ejecutivo, porque es para eliminarlo. No, lo que van a votar ustedes es el artículo tercero. Pero es para eliminarlo. Está claro. Hay que votarlo en contra porque el Ejecutivo propone eliminarlo porque se ha readecuado de recuerdo lo ya aprobado. Pero es que no se vota la No se indicación vota- para rechazar, así para es, eliminar, acuérdate porque que no es se un vota. problema en la sala. Ya. Sí, ya no. Sí, hagámoslo por una Sí, porque acuérdate que no se votan no sé quiénes indicaciones que están, supriman. Alessandri, Independiente, ¿usted cuando votaría? votamos de parlamentario, ¿en En contra contra. por unánimemente o Ya. la diputada Orsini quiere aprobarlo? Ya, déjeme ver quiénes están. Lorena Frías también ¿en contra unánimemente? Joanet Ya, Leal en contra. Leiva no está. rechazado. Naillán rechazado. Hoy sí, No, se cae. rechazado. Chalper no está. Longton no está. Se cae. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6, 6. Sí, pues sí le Sí, sí está. Sí, pues está bien, está bien. Es que no sé, la putada Nayan dijo algo que. Ya. 6 votos. Ya, entonces este está rechazado. 0, 6, 0. Vamos, entonces el 15 y 16 se entienden rechazados reglamentariamente. Vamos a La indicación 17 Exacto. del Ejecutivo para modificar el artículo 4 en el siguiente sentido. A. Reemplázase la frase siguientes al fallecimiento por la frase contada desde la notificación de la resolución. B. Incorpórase el siguiente inciso segundo nuevo. Con todo, la inhumación no podrá realizarse después de vencido el plazo máximo en el que un cadáver puede permanecer insepulto, según lo dispuesto en el artículo 139 del Código Sanitario. Señor, dejemos la palabra al Ejecutivo para que explique la indicación y damos la palabra a los parlamentarios. Subsecretario, Analía, artículo 4, indicación 17 del Ejecutivo. Sí, el diputado Alessandri está pensando en un funeral de Estado, por lo que veo que aspira a ocupar cargos más altos del que ocupa el día de hoy. Es parte de la tradición familiar, subsecretario. Tiene que ser el artículo 4. Dicho eso, dicho eso, lo que busca esta indicación son dos cosas que algo hemos conversado, presidente, en el debate. Uno, precisar de mejor manera desde qué momento se contabilizan las 24 horas de plazo para la inhumación. Y por eso es que se precisa que desde la notificación de la resolución de que el funeral constituye un funeral de extremo alto riesgo. Y en segundo lugar, el artículo 139 del Código Sanitario establece un plazo máximo de inhumación, salvo casos excepcionales. ¿Ah? Que puede ser, por ejemplo, sí, traslado a féretro podría ser perfectamente que está siendo parte de una investigación criminal, hay pericias que realizar, en fin. Pero justamente para evitar que a partir de algún subterfugio se pudiera, en lugar de acortar el plazo, terminar extendiendo el plazo, se vuelve a reiterar en esta norma, ¿cierto? Que independiente de lo que ocurra, igual no puede exceder del plazo establecido en el Código Sanitario.
Muchas gracias, subsecretario. No habiendo palabras de los parlamentarios, nos vamos a poner en votación. El artículo 4 del mensaje con con las indicaciones. Favor. Gloria Lamellán, a favor. Maite Orsini, en contra. Plasencia está. Diego Chalper no está. Y Andrés Longton, A favor. ya. 5 votos a favor, 1 en contra y 0 abstenciones. Entonces está aprobada. ¿Ya? Muchas gracias, secretaria. Entonces, aprobado el artículo 4 y eso da por rechazadas las demás indicaciones de los De la 18. parlamentarios. Así es. La 19 vendría ahora. Vendría la 19 del Ejecutivo para modificar el quinto. Señor secretario, por Sí, favor. entonces la indicación del Ejecutivo es para modificar el artículo 5 del mensaje en el siguiente sentido. A, reemplazar el vocablo primero por el vocablo segundo. B, reemplazar la expresión del fallecido por la expresión de la persona fallecida las 2 veces que aparece. C, incorporar el siguiente inciso segundo nuevo, del siguiente tenor. Asimismo, si la inhumación hubiere de practicarse en un cementerio distinto al que corresponde, según las disposiciones del decreto con fuerza de ley número 2128 de 1930 de Justicia, que aprueba el Reglamento Orgánico del Servicio de Registro Civil, el plazo de 24 horas señalado en el artículo 2 de esta ley comenzará a correr desde el momento en que se obtenga la avisación del oficial civil de la circunscripción dentro de la cual se encuentre el cementerio en que será inhumado el cadáver, lo que deberá realizarse en el más breve plazo posible y en conformidad con lo dispuesto en el artículo 52 del decreto 357 del año 70 del Ministerio de Salud, que aprueba el Reglamento General de Cementerios. Muchas gracias, señora secretaria. Subsecretario, para explicar después. Sí, presidente, ocurre a veces que una persona puede fallecer por distintas circunstancias en una región distinta a la de origen y normalmente después de que se practican las pericias o de que el servicio médico legal entrega el cuerpo, igual hay que trasladar el cuerpo, pero ese traslado lo autoriza, en este caso ya no el servicio médico legal, sino que lo autoriza un oficial del registro civil. Por lo tanto, las 24 horas, aquí lo que se busca precisar es que en esos casos en particular, las 24 horas se cuenten desde el momento en que el oficial del registro civil entrega la autorización para el traslado del cuerpo. Diputada Navellán, por favor, gracias, subsecretario. Gracias, presidente, por su intermedio al subsecretario. La siguiente pregunta. O sea, echa la ley, echa la trampa, porque usted comprenderá que bastaría con que las personas que son consideradas un funeral de alto riesgo cambien el cementerio para que el plazo de 24 horas deje de correr. Muchas gracias, diputada Navellán. Cuando se refiere al más breve plazo, Desde la autorización. Solo, presidente, no es que cambie de cementerio solamente, porque voy a colocar un ejemplo. En la provincia de Arauco, que conozco muy bien, que tiene 7 comunas, alguien podría morir en Leu y querer trasladarse y Arauco no se requiere nada. ¿Ah? Claro, pero efectivamente, si es que quiere salir de la circunscripción, ahí tiene que pedir autorización. Eso significa que para la trampa que usted plantea, diputada, a través suyo, presidente, la persona tendría que decidir enterrar a su deudo en una región completamente distinta, exactamente. Entonces, puede ser, presidente, a través suyo, a la diputada, pero sería un subterfugio bien poco usual. muchas gracias, señor subsecretario. En este caso sería una inhumación considerada alto riesgo, que tenga que trasladarse de región, ¿no es cierto? Ya.
En ese caso, en la parte final dice lo que irá a realizarse en el más breve plazo posible. Eso se entiende para tener la idea completa. De que como es en otra región, el riesgo se mantiene. Porque el riesgo se mantiene porque es en otra región. Por lo tanto, si es en el más breve plazo, uno entendería que se podría prolongar esto y podría producir un problema. Entonces, quisiera que nos pudiera aclarar eso, No, secretario. solo, y Leslie me puede complementar si es que me equivoco. El más breve plazo se refiere al más breve plazo para el registro civil, porque efectivamente es un trámite administrativo y uno podría, eventualmente, me voy a colocar en el caso, y sé que puede ocurrir, de que la persona tiene que, todo su proceso, el cuerpo va a ser entregado, tiene que ser trasladado de la región y pudiera ocurrir, y no es poco frecuente, que la autorización de traslado pudiera terminar entregándose al día siguiente. ¿Ah? Y por lo tanto lo que busca la ley, digamos, es entregar un mandato al registro civil y decirle hágalo, pero hágalo en el tiempo más breve. Ya, una vez ocurrido eso, corre el plazo de 24 horas para 24 poder. Ok. Así es. Señora secretaria, por favor, en votación. Ya, entonces el artículo quinto. Favor. Raúl Leiva no está. Gloria Navellán. Maite Orsini. Plasencia. Diego Chalper no está. Andrés Longton. A favor. Ya, 5 votos a favor, 0 en contra y 0 Pablo. abstenciones. Entonces está aprobado. Aprobado. Ya, la indicación 20 y 21 se dan por rechazadas, ¿verdad? No, no, sea por rechazar las demás indicaciones en relación al mismo artículo, por lo tanto pasamos al artículo 6, página 14, indicación 22 del Ejecutivo. Por supuesto. Verdad, no reemplaza, no lo modifica. Señor secretario, por favor. Ya, entonces, indicación 22. Ya, ¿quieren que lea el artículo? Bueno. Artículo 6. Por Artículo favor. 6. En todo caso, la inhumación requerirá previamente la inscripción de la defunción en el Servicio de Registro Civil e Identificación y la licencia o pase del oficial de Registro Civil e Identificación, en la cual se consignará el número y fecha de la resolución emitida por él o la delegada presidencial regional respectiva, en la que se establezca la obligatoriedad de llevar a cabo la inhumación dentro de las 24 horas siguientes al fallecimiento. Copia de esta resolución deberá adjuntarse a la inscripción de defunción. Entonces se presentó una indicación del Ejecutivo para modificarlo en el siguiente sentido. A. Reemplazar en el inciso primero la expresión siguientes al fallecimiento por la expresión contado desde la notificación de la resolución según lo dispuesto en el artículo siguiente. B. Reemplazar el inciso segundo por el siguiente. Deberá adjuntarse a la inscripción de defunción una copia de la resolución del o de la delegada presidencial respectiva a la que hace referencia el inciso anterior. Perfecto, gracias, secretaria. Doy la palabra al subsecretario o a Analía, quien estime conveniente. ¿No es necesario? Todo esto dentro de 24 horas. Una pregunta, entendiendo que ya esto ya está más o menos resuelto en relación ya lo ya aprobado. Aquí esto implica una coordinación muy fluida con el registro civil. Subsecretario. Sí, presidente, quiero decirle que en esta materia, lamentablemente, por la naturaleza de la vida humana, hay fallecimientos todos los días. Y por lo tanto, digamos, hay una cierta rutina, una cierta expertise de las instituciones de nuestro país en esta materia de coordinación. Porque primero, si fallece una persona, se tiene que determinar si se instruye autopsia o no,
Si se instruye autopsia hay que coordinarse con el servicio médico legal, después hay que entregar el cuerpo, el servicio médico legal tiene que efectivamente coordinarse con el registro civil. Entonces, en esto yo diría que hay una práctica aprendida por las instituciones de nuestro país que opera, yo diría casi de manera automática. Entonces, cuando uno habla de coordinación no es que está inventando una coordinación nueva, esta coordinación se produce cotidianamente. En este caso se le está entregando más bien un mandato de tratar de hacerla, en este caso, de manera más prioritaria. Y más rápido, así es. Señora secretaria, por favor, en votación. En votación el artículo 6 con las indicaciones. Diputado Alessandri. ¿Dónde está? Ah, está allá. Ya está de público. Jaime Araya no está. Pues corta mucho tiempo el presidente, por eso está. José Miguel Castro no está. Lorena Fries. A favor. Andrés Yunet no está. Henry Leal. Raúl Leiva no está. Gloria Navellán. A favor. Maite Orsini. Plasencia está pareada. Diego Chalper no está. Andrés Longton. A favor, señora secretaria. 6 votos a favor, 0 en contra y 0 abstención. Entonces está aprobado. Aprobado. Agradezco la colaboración, sobre todo la oposición, ¿ah? 0, 0. Ya, entonces la 23 se entendería rechazada, ¿verdad? Reglamentariamente. Así es. Pasamos A al la 24. 24, artículo 7. Ya, para reemplazar el artículo 7 del mensaje por el siguiente. Artículo 7. La notificación de la resolución del o de la delegada presidencial regional a la que se refiere el artículo 2 de esta ley se efectuará personalmente en el menor tiempo posible por Carabineros de Chile a la persona que corresponda según lo dispuesto en el artículo 140 del Código Sanitario. En el caso de que corresponda notificar al pariente más próximo, se seguirá el siguiente orden de prelación. 1, hijos. 2, ascendientes. 3, hermanos. En dicha instancia, se entregará una copia íntegra de la resolución respectiva, debiendo dejarse registro de este acto por escrito bajo la firma de la persona notificada y del funcionario que la realizó, indicando la fecha, hora y lugar en que se practicó. En caso que la persona notificada se negare a firmar, se dejará constancia de este hecho en el mismo documento de la notificación debidamente firmado por el funcionario encargado de esta gestión. La notificación a que alude el presente artículo deberá ser practicada por las unidades policiales especializadas en el acceso y realización de diligencias que supongan un riesgo para sus funcionarios, debiéndose velar siempre por la integridad y seguridad de quienes la practican. Si la persona a quien debe notificársele la resolución a que alude este artículo estuviere recluida en un establecimiento penitenciario, dicha notificación será practicada por Gendarmería de Chile. Muchas gracias, señora secretaria. Diputada Navellán. Un poquito, presidente, en el mismo tenor que habíamos hablado antes. Acá se establece que son Carabineros de Chile únicamente los que tienen que notificar. Y si nosotros estamos tratando de quitarles estas funciones relacionadas con las notificaciones, que de hecho ya está aprobado y que era un proyecto que presentó el diputado Ulloa y que el presidente se adjudicó como propio sin reconocerle la autoría al diputado Ulloa en la cuenta pública, parece un poquito absurdo que acá sea solo Carabineros de Chile. También podría ser investigaciones. Muchas gracias. Yo pensé que cuando se refería a eso se refería también al Ministerio de Seguridad, o solamente respecto a la atribución de la autoridad. No, ahí del CRM a notificar. Ah, no, que respecto al proyecto del diputado Ulloa, porque dijo que el presidente se había adjudicado la autoría. No, sí se lo puedo. Muy bien, subsecretario, a ver, yo tengo una duda adicional, no, más que adicional es complementaria de la diputada Navellán. Si es una resolución administrativa, perfectamente la podría hacer un funcionario distinto a Carabinero, no una notificación judicial. Uno entiende que la notificación es judicial hoy día todavía, mientras no se apruebe el proyecto del diputado Ulloa,
la sigue realizando Carabineros, pero podría perfectamente realizarla un funcionario de la delegación presidencial. Con el resguardo que sea necesario. Con el resguardo necesario, así es. Bueno, pero atendía las circunstancias, con el resguardo debido si es que fuera necesario. Si es que fuera necesario. Sí, silencio, por favor. Señor subsecretario. Sí, presidente, esto se va a complementar con, entiendo, un proyecto de ley iniciado en moción, pero también el anuncio que ha hecho el presidente de la República en el marco de la cuenta pública, que es sacar a Carabineros del cumplimiento de órdenes judiciales, particularmente de dos tipos de órdenes judiciales, que tienen que ver con las citaciones y las notificaciones. Por lo tanto, yo diría que esto queda complementado en aquello, por ley se le va a sacar la obligación, y aquí lo que ustedes han planteado es completamente el mismo espíritu que se está pensando, que es que como tiene que ser normado por ley, la ley va a tener que establecer que en aquellos casos en que esa notificación implique un cierto nivel de riesgo, la persona, sea este funcionario municipal o sea un funcionario del juzgado, policía local, en fin, tendrá que tener el resguardo policial que corresponda. Resulte adecuada a los efectos, algo. Sí, lo que pasa, subsecretario, es que mientras ese proyecto no sea una realidad y todos entendemos que los proyectos cuando se anuncian a que sean primero presentados o indicados y después promulgados y publicados en el diario oficial puede pasar muchos años. Por lo tanto, a mí me parece que sería bueno dejarlo, al menos este proyecto que me parece que va a avanzar un poco más rápido, sobre todo por la urgencia, medianamente o claramente establecido para efectos de no recargar a Carabineros con más notificaciones, entendiendo que el ánimo del Congreso es liberarlo de notificaciones, de las notificaciones. Sería como contradictorio en relación a lo que hemos avanzado. Subsecretario, diputado Leiva, después subsecretario. De aportar solución. Que en este caso en particular no hablamos de una notificación de aquellas que establece el Código de Procedimiento Civil. Así es, son distintas. Es administrativa. Es una notificación administrativa. Y siempre la autoridad, en este caso el delegado presidencial, puede autorizar el auxilio de la fuerza pública para cualquier acto que diga relación con su función. Entonces, si efectivamente hay que notificar un lugar complejo, el delegado presidencial puede solicitarle a Carabineros que lo acompañe, porque es un funcionario público en el ejercicio de sus funciones. Tengo dudas de eso. Puede ir, Sí pasa. es mi opinión, porque él es ministro de fe para todos los efectos legales. Sí, pero no quiero entablar una discusión respecto a esto, pero tiene que haber habilitación legal. Por lo menos en las notificaciones de resoluciones judiciales o actuaciones judiciales está establecido en la ley de los tribunales de familia, en la ley de juzgado policial local y la ley y los procedimientos de menor cuantía en el Código de Procedimiento Civil. Están establecidos precisamente y fueron modificados. De hecho, los tramitamos acá. Entonces, no sé si hoy día puede el delegado instruir a Carabineros que vaya a notificar, no siendo una atribución expresamente establecida en la ley. Notificaciones, claro, le voy a decir la ley ahora, pero yo por lo menos tengo mis reparos respecto a dejar establecido que sea Carabineros. Su segunda intervención, diputada Araya. Tengo que sacarle el jugo a mi segunda intervención. Dos cosas. Uno, acá se está notificando al familiar que sea. Ese familiar no tiene por qué vivir en el mismo lugar peligroso, por lo tanto, no es necesario que sea siempre Carabineros el que vaya, primera cosa. Y segunda cosa que me hace ver la diputada Orsini, que tiene toda la razón, aparecen hijos, ascendientes, que serían los padres, abuelos, y hermanos. ¿Y dónde está la cónyuge o conviviente civil? Porque me imagino yo que en caso de que fallezca alguien, hay que avisarle a la cónyuge o conviviente civil, incluso antes que a los hijos, y que a los hermanos, y antes que a los hijos. Gracias, presidente. Depende de la edad. Lo que pasa es que yo creo que corresponde. Buen punto, subsecretario. Que habría que ver qué dice 140. Habría que ver qué dice Así es. Porque dice, en caso. Sí, yo creo que puede ser una cita textual del 140. Porque dice, en caso que sea que haya que notificar al pariente. Habría que ver de qué época es el 140. Debe ser la cónyuge. Yo creo. Bueno, mientras revisamos eso, lo podríamos dejar pendiente esto. A ver, subsecretario. No, porque dice pariente, el cónyuge no es pariente.
Sí. Entonces, eso es un marca una diferencia. Pero ahora para temas sucesorios sí está No, es heredero, pero no pariente. Es heredero, pero no es pariente. No, hay un parentesco. Secretario, secretario, por favor. No, es que aquí está, miren. Lo que pasa es que dice, el artículo 140 dice, la obligación de dar sepultura a un carácter recaerá sobre el cónyuge sobreviviente o sobre el pariente más próximo que estuviera en condición. Entonces acá complementa y dice, en el caso de que corresponda notificar al pariente más próximo, se seguirá el siguiente orden, hijo. Ah, ya. Claro, Porque porque dice, impide sí, que el pues. cónyuge... ok. Que corresponda. 140 y cuando corresponda a los parientes, eso. Ya, está muy bien, está muy bien, está muy bien. Ya. ¿Cómo solucionamos lo de la resolución, la notificación? Yo creo que sería buena, diputado Leiva. La solución está en el artículo Pero tendría... Ya, perdón. La solución está en el artículo 46 de la Ley 19.880 sobre procedimiento administrativo, inciso tercero. Las notificaciones podrán también hacerse de modo personal por medio de un empleado del órgano correspondiente, quien dejará copia íntegra del acto o resolución que se notifica en el domicilio del interesado, dejando constancia del hecho. Asimismo, las notificaciones podrán hacerse en el oficio de servicio de administración. O sea, esta norma habilita las notificaciones de todos los procedimientos administrativos. Acuérdense que tiene ley orgánica, tiene rango constitucional la 19.880. Entonces, cualquier funcionario de ese órgano público, Sí, podría. de que esta otra resolución, puede practicar la notificación. Pero en ese caso habría... Pero en ese caso... No, aquí estoy hablando de quién notifica, no a quién notifica. Ya, pero para ordenar la discusión, la ley 19.880 está bien, habilita un empleado, pero yo no sé, a ver, yo estoy seguro de que eso en la práctica no significa, de acuerdo a la interpretación que ha habido de esa norma, que Carabineros de Chile sea el funcionario que notifique las resoluciones administrativas, si no estaríamos llenos de funcionarios notificando resoluciones administrativas de las delegaciones. Y por lo tanto, yo creo que para que quede claro, y entendiendo que la ley de base aplica a todos los órganos de administración del Estado, podría ser una opción sacar por Carabineros de Chile y dejarlo la regla para que aplique la regla y que aplique la regla general. Notificará de manera personal. Diputado Leal, Alessandri. Presidente. Por el funcionario. Diputado Leal. Mire, Porque la familia a lo mejor me pasa encima con la... sería bueno que, presidente, mire, yo entiendo la discusión, pero pongamos la siguiente situación. Estos funerales no ocurren todos los días, pero es bien habitual que cuando ocurre se hacen en las mismas casas de los narcotraficantes. Yo no sé si un funcionario va a ir a notificar a la casa del narco que está el funeral y llega un funcionario sin ningún tipo de protección. Va a tener que ir igual asesorado por carabinero. Entonces, yo dejaría por un funcionario o carabinero, porque va a haber ocasiones que va a tener que tomar la decisión del delegado, porque lo que uno ve al menos en los... Diputado Leal, por favor. Lo que uno ve en la práctica, presidente, es que, como le dije, normalmente sobre las mismas casas de los narcos vamos a exponer a un funcionario público a que vaya a notificar. Lo más probable es que salga agredido o que no lo dejen ni llegar. Entonces yo creo que es poner en riesgo a un funcionario público. Tiene que ser un policía. Gracias, diputado Leal. Me ha pedido la palabra el diputado Alessandri. Sí, presidente, tiene razón el diputado Leal. Ojalá este tipo de cosas de riesgo se pudieran notificar de una manera digital o que no pusiera en riesgo a nadie, ni carabinero ni civil. Ahora, sobre lo que estamos hablando, nosotros tenemos una indicación con el diputado Araya, la número 25 en la página 17, que hace también alusión a la ley que mencionaba el diputado Leiva, y dice: la notificación de la resolución del o la delegada presidencial regional a la que se refiere el artículo 1 de esta ley se efectuará en conformidad a los artículos 45 y siguientes de la ley 19.880 al cónyuge sobreviviente, a la persona con la que el difunto haya mantenido un acuerdo de unión civil vigente al momento de su muerte, o, en tercer lugar, al pariente más próximo. Dicha notificación deberá realizarse en el menor tiempo posible. Soluciona un poco la prelación, pero no el notificador. No, soluciona esa parte del orden, ¿no? Sí. De primero ir a la cónyuge, segundo... Y a veces la vida licenciosa, a veces, conlleva también más de una
pareja cercana, cónyuge, la vida política a veces también, pero está bien. Muchas gracias, diputado Alessandri. Subsecretario. Me aguanto, no tira lengua. Sí, presidente, muchas gracias. Yo entiendo la preocupación, quiero recoger el espíritu, porque el espíritu del gobierno en distintas normas es liberar a Carabineros de las funciones no propias o que no sean propiamente policiales. Y entendemos que las citaciones y notificaciones son una función que hoy día se cumple de manera cuantiosa, sin ser una función estrictamente policial, y queremos liberarlo de esa función. En este caso puede ocurrir que efectivamente la mayoría de las veces sean situaciones de alto riesgo, y como muy bien se ha planteado aquí, que no se pueden hacer sin recuerdo policial. Y por lo tanto pudiera ser razonable que efectivamente notificara a Carabineros. Pudiera haber una excepción a esa norma, donde eventualmente pudiera notificar a una persona que no fuera carabinero y que fuera un funcionario público. Yo sugeriría que dejáramos que fuera carabinero o, ¿cierto?, de acuerdo al nivel de riesgo que se establezca, digamos. Entonces, Manalía tiene una propuesta de redacción. Es efectivo. O sea, la sugerencia y que se propone que la redacción puede ser mejorada, una idea que está surgiendo en este momento es que la notificación se efectuará personalmente en el menor tiempo posible por Carabineros de Chile o a través de la forma que resulte adecuada al efecto en relación al riesgo y premura. Es decir, hay una evaluación, porque si es la casa misma del narcotraficante, sin lugar a dudas se requiere un carabinero, es decir, alguien que tenga algún tipo de protección mayor, pero podrá ser o de la forma que resulte adecuada al efecto en relación al riesgo y premura. Si el riesgo es bajo y se requiere premura de todas maneras, sí, podría... de otra forma, de la forma que resulte adecuada. Sí. En ese caso, el juzgado policía local, siempre... En el caso de los juzgados policía local, se establece excepcionalmente. Y la excepcionalidad, todos sabemos que en Chile termina siendo la regla general. Es más fácil que el carabinero vaya a asignar a un funcionario. Y el funcionario le va a decir por qué no manda carabinero, y carabinero va a tener que ir. Organismo jerarquizado. Entonces, yo creo que en la práctica esto generalmente va a ir carabinero. Entonces, por eso, no vamos a resolver esto ahora porque quedan 5 minutos, pero no, porque hay que redactarla y creo que hay que darle una vuelta más. Pero dicho eso, subsecretario Analía, creo que se podría crear una redacción, y no sé si están de acuerdo los demás diputados y diputadas, que vaya en la línea de que siendo de alto riesgo, uno comprende que tiene que ser, obviamente, carabinero, porque va a entrar a un lugar que puede ser complejo desde el punto de vista de la seguridad, pero de medio y bajo riesgo, uno podría crear que la regla general sea precisamente que sea un funcionario de la delegación, a no ser que las circunstancias ameriten, de acuerdo, bla, bla, bla. Pero quizás dejar esa redacción un poquito más amplia al reglamento y dejar algo más o menos genérico en la norma. Pero bueno, es una idea, quedan 4 minutos. La propuesta es que... Sí, pero hay que afinar la Yo redacción. creo que hay que afinar la redacción para que quede coherente y quedan 4 minutos de comisión. Sí. Solo un detalle muy preciso para poder hacer esa redacción y se las podamos proponer. Es que no solo es el funcionario, sino que además la forma. Porque podría, en un devenir dinámico, digamos, poder hacerse de una forma distinta y segura, así es, sin que sea esta claro. Entonces, dejarlo abierto o a la forma que se... Pero les vamos a proponer una redacción en esa línea. Pero siempre manteniendo carabineros para los efectos de la seguridad, digamos, en los casos que correspondan. Muy bien. Muchas gracias, subsecretario Analía, la asesora, y por haberse cumplido el objeto de esta sesión. Esta se le da.